Bueno, como vieron en las charlas anteriores, es importantísimo eh, prevenir. Llevo más o menos 17 años trabajando en ciberseguridad y en la mayoría de los sitios donde he estado siempre se trabaja mucho en la prevención, lo cual sin lugar a dudas está muy bien. Pero ¿qué hacer cuando tenemos un incidente? Es algo vital y es algo que cada vez cobra más valor. Es algo que nos entrenan en muchos lugares, nos entrenan, por ejemplo, para hacer respuesta de un incidente como un temblor, como un incendio, como un tsunami, pero en muy pocos sitios nos entrenan para qué hacer en caso de un incidente cibernético. Por eso hoy les traje este tema de cómo entrenar un incidente cibernético y qué hay que tener en cuenta, por qué es importante. Y para eso nada mejor que ver un poco el contexto. En el 2022, el número de ransomware empezó a incrementarse muy alto. Estos son datos de Dragos. Dragos es una empresa de ciberseguridad de entornos industriales. ¿Y por qué toco los entornos industriales? Porque mucha gente de los que trabajamos en ciberseguridad solo nos enfocamos en las empresas, solo nos enfocamos en IT, solo nos enfocamos en los datos. Sin embargo, un ataque a un entorno industrial puede llegar a ser incluso más grave en términos de vidas, en términos de afectación a la sociedad, que lo que es un entorno, de lo que es un incidente en un entorno IT. Nada más para hacer un poco de recuento. En el 2021, el incidente al Colonial Pipeline, el oleoducto más grande en los Estados Unidos, dejó sin funcionar todo el sistema de gasolina y gas y diésel de toda la costa este de los Estados Unidos. 8.000 millas, más de 8 estados durante 8 días sin suministro de hidrocarburos. Eh, Obviamente eso generó un caos social impresionante y todo fue por un ransomware. En Latinoamérica, desafortunadamente, las cifras suelen ser muy bajas y suelen ser muy mentirosas porque solemos tener muchos más casos de incidentes, pero no los reportamos. Sin lugar a dudas, Europa y Estados Unidos, o perdón, Estados Unidos no, sino Norteamérica, incluido México, son donde más afectaciones se ven, es donde más incidentes hay. Y hay varios que se han presentado en la región y que se han hecho noticia. Para el 2023, los casos siguen en aumento, los números que saca Dragos siguen mostrando la cantidad de incidentes, la cantidad de afectaciones, e incluso organizaciones delictivas se han volcado un poco hacia los entornos que tengan que ver no solo con finanzas y no solo con gobierno, sino también con industria. En México puntualmente hay un APT muy robusto que es Fin13, también conocido como Bandidos MX. Principalmente su principal, digámoslo así, cliente para atacar son las entidades financieras o todo lo que tiene que ver con el sector financiero. Sin embargo, se han visto rastros de técnicas y tácticas de Fin13 en algunos de los incidentes industriales. Entonces, como ven, es muy importante empezar a tener en cuenta estos escenarios y qué hacer en caso de que suceda. Porque la historia nos ha mostrado que no sabemos qué hacer. En el ciberataque en marzo del 2023, en el ataque a todo el sistema escolar de Minneapolis, el gobierno no supo qué hacer, lo único que pudo hacer fue cerrar muchos colegios y devolver a los niños. No había un plan B, no había una forma de hacerlo. En Canadá, a finales del 2023 también, una mina de cielo abierto, de las más grandes del mundo,
sufre un ataque cibernético en el que pierden el control de toda su maquinaria, de toda la maquinaria industrial de transporte de material. Estamos hablando de camiones cuyas llantas tienen 3 metros de alto, que cargan 50 toneladas. Imagínense un camión de esos sin control por cualquier parte. Podría llegar a ser muy, muy crítico. Les tocó apagar toda la red con pérdidas cercanas a los 12 millones de dólares por hora por este incidente. Duraron más o menos día y medio sin poder trabajar y tuvieron que volver a instalar algunas cosas para recuperar la producción. Las estadísticas pues siempre son un poco alarmantes, pero se cree que para el 2023 el costo del cibercrimen fue de 8 trillones de dólares y se cree que para el 2025 cierren cerca de 10,5 trillones de dólares. Entonces, por esto es que es muy importante aprender a cómo reaccionar, a qué hay que hacer, porque como veían en clase, en las charlas pasadas, en la charla de Javier, a veces desde un simple phishing puede ser la forma de entrada. La técnica en donde le cambian un solo patrón o le adicionan una letra o le modifican una letra a un dominio, se llama typo squatting. Hace unos años creé una herramienta que está en GitHub eh, que genera automáticamente cierta cantidad de patrones o de modificaciones que pueden ser usados. Con un dominio como disneyplus.com puedes generar más de 750,000 dominios alternos. Entonces, es muy fácil suplantar un dominio con una simple variación. ¿Alguno ha detectado la variación entre los dos que están ahí de GitHub? No veo que ninguno lo ponga en el chat. Si se dan cuenta, es simplemente este arroba v. Exacto, Raúl. Es solo este arroba. En realidad, es una pequeña modificación por un manejo del UTF. No es como tal un arroba, sino que visualmente se ve como ese arroba. Y le quitan los puntos al 1.27.1. Esa es toda la modificación, pero el zip que descargas es totalmente malicioso y lo que hace es generar un backdoor para poder permitir ciertas conexiones. Entonces, como ven, y como les han mostrado en algunas de las otras sesiones, tanto de ayer como de hoy, a veces los ataques, por más protecciones que tengas, pues pueden suceder. Entonces, existen muchas medidas que se han tomado y que se han desarrollado para la protección. Por ejemplo, en el sector OT, en el sector industrial, toda la parte de operación, todo lo que tiene que ver con maquinaria, según ellos está aislado de Internet. Según ellos no tienen ninguna conexión a Internet. Sin embargo, muchas veces en lo que se llama ahí la zona desmilitarizada o lo que se conoce en el mundo OT como la capa 3.5, existe un equipo que se llama pivote o jump host que le permite a los de Enterprise poder entrar y controlar ciertas máquinas de la zona industrial. Máquinas que no tienen ningún tipo de autenticación, máquinas que no tienen ningún tipo de control, que muchas veces pueden ser accedidas desde cualquier parte de las empresas. Adicionalmente, muchos de los equipos de las zonas industriales son equipos muy antiguos. Equipos que son muy antiguos por varias razones, pero la principal es porque los entornos industriales, los equipos de entornos industriales, te dan 30 años de garantía. Entonces, vienen diseñados con software que solo funcionan en Windows 97, Windows 2000, y así les parezca muy, muy loco. Hay plantas industriales que generan millones de dólares controladas por un Windows 97. Por eso también alguien que preguntaba que por qué no usaban Windows, que por qué no usaban Linux. A veces es por eso, a veces es porque el software con el que se usan este tipo de máquinas industriales no puede ser instalado
en otros sistemas operativos, sino en esos antiguos. Adicional a eso, como están aislados de la red, los responsables piensan que no se necesitan antivirus. Como están aislados de la red, casi todo el backup se hace a través de USBs que además entran y salen de las zonas desmilitarizadas o que entran y salen de las zonas de industriales. Y esto también se ha convertido en un vector de ataque. Stuxnet, que es uno de los ataques cibernéticos más grandes de la historia, realizado en el 2010 contra las plantas de procesamiento de uranio en Irán, se logró gracias a un gusano que se movía de USB en USB. Ataques como el Black Energy en Ucrania en 2015, donde se apagó el 40% de Kiev, fue por un correo con un Excel malicioso que el equipo, al no tener antivirus, no lo detectó. Entonces, por más de que se coloquen ciertas medidas de seguridad, no todas van a ser efectivas y siempre va a haber algún vector que puedan aprovechar los delincuentes para, ¿para qué? Para poder entrar. En el sector IT creamos muchísimos más medidas y muchísimos más entornos. Tenemos equipos de ataque, equipos de respuesta, equipos púrpuras, tenemos CISOs, tenemos mecanismos de autenticación, tenemos procedimientos y coordinaciones de cómo responder. Sin embargo, empresas enormes se han visto afectadas por ataques relativamente sencillos, vulnerabilidades que han sido expuestas y que nunca han sido corregidas a tiempo, se ven aprovechadas por los delincuentes sin importar todas estas medidas. Todas estas medidas de control son necesarias y son muy, muy útiles y deben implementarse, pero es fundamental conocer, perdón, es fundamental conocer cómo contestar, cuál es el paso a paso de contestar. La respuesta a incidentes no es lineal, no es como esta grafiquita que le ponen a uno donde sí, preparas, detectas, coordinas, recuperas, haces el postmortem, coordinas. Eso no funciona así. Hay incidentes en donde duras una semana nada más en identificación. Hay incidentes donde duras una semana, un día haciendo solo contención. Hay veces que ya listo lo tienes, crees que ya van a poder empezar a erradicar y resulta que hay un backdoor o resulta que hay alguna persistencia por la cual el atacante puede volver a entrar y no te habías dado cuenta y vuelves y arrancas a identificar. Muchas veces sucede que los incidentes no podemos avanzar en una identificación correctamente porque las empresas no tienen desplegado un XDR o no tienen desplegada una visibilidad completa. Sucede en IT y sucede en OT. Entonces, es fundamental entender que necesitas capas de threat hunting, que necesitas escenarios afuera y que necesitas un buen análisis forense para poder responder. Poder conocer eso, cuándo llamarlo, a qué activarlo, por qué es lo que se debe empezar a practicar, lo que se debe empezar a tener en cuenta. Muchas veces generamos muchísima documentación, playbooks de cómo responder a ransomware y en el momento en que viene el incidente, le decimos al CISO, listo, préstame el playbook de ransomware y no sabe ni siquiera dónde está. O es un documento de 200 páginas donde empieza con un glosario y tú no sabes ni siquiera cuál es el primer paso que tienes que hacer. Saber cuál es el flujo que puede tener un atacante, conocer cuáles son las técnicas y las tácticas de uno de tus adversarios comunes es fundamental. No ganas nada teniendo una protección espectacular o miles de millones de dólares en equipamiento cuando no conoces cuál es la táctica que ellos están usando, cuando no conoces cuál es el mecanismo de movimiento lateral que pueden usar, cuando ni siquiera conoces si los equipos que tienen esa protección contra
esa elevación de privilegios que usa tu atacante. Pero entonces las empresas ya tienen todo esto, tienen todos los documentos, se sienten seguras y llega el momento de la verdad, llega el momento del incidente, llega el momento de ese letrero de sistema hackeado y llega y empieza todos los equipos de la red a sacar lo mismo y es cuando debes activar el plan de respuesta a incidentes. ¿Qué sucede en ese momento? El caos. Nadie sabe cuál es su rol, nadie conoce a quién hay que llamar, nadie sabe los tiempos de respuesta de los equipos de respuesta a incidentes, nadie sabe cuál es el brigadista que está eh, indicado para su área, los tiempos de respuesta de los equipos no están bien adaptados. El incidente sucede un viernes a las 4 de la tarde y nadie sabe por qué los de seguridad ya no están o cosas así. Y eso se ve reflejado en la vida real. ¿Se acuerdan de WannaCry hace unos años? Bueno, pues acá hay algunas fotos de lo que sucedió en ese momento. Empresas que salían a decir cerrado por virus informático, el jefe de seguridad con una foto de una pantalla diciendo que esto era lo que les estaba sucediendo, accesos denegados que nadie sabía por qué, mandaban a hacer una restauración y la restauración estaba corrupta. Todo eso sucede porque no se entrena. Todo eso sucede porque las personas que deben contestar o que deben responder no saben exactamente qué hacer. Como les decía, nos han entrenado muchas veces qué hacer ante un temblor, qué hacer ante una inundación, qué hacer ante un incendio, qué hacer ante un caso médico, alguna persona que pueda atenderlo, auxiliarlo, cómo colocar a las personas. Pero a algunos lo han entrenado de cómo responder en un incidente cibernético, en qué hacer durante un incidente cibernético. Por lo que veo, no. Bueno, existen varias formas de prepararse para los incidentes cibernéticos. Acá les voy a explicar tres, las tres, digamos, más comunes. Sí, Oscar dice, desconecta los cables. Muchas veces ese es otro de los problemas, que la reacción genera más incidentes que el mismo ataque. Entonces apagan los cables, apagan los servidores y cuando llegamos los equipos de respuesta a incidente no hay nada de evidencias. Cuando, cuando se llega a la respuesta, el haber apagado eliminó muchísima información de los artefactos forenses que no te permiten poder restaurar qué sucedió. Otros que Juan Pablo coloca a aislar las máquinas afectadas. Esa es una excelente medida, es una de las primeras que te dicen hacer, es una de las primeras medidas de contención. El problema es cuando tu red es totalmente plana, cuando no tienes segmentación, cuando la segmentación se basa en IPs, cuando además no tienes la visibilidad completa de la red y entonces aíslas y al aislar no sabes si la parte que aislaste tiene o no tiene alguna característica o algún malware o alguna backdoor o ya han estado ahí y han dejado ciertas cosas. Sí, el plan de contingencia a veces es salir a correr en círculos. Pero entonces por eso les digo que es muy importante entrenar. Existen tres formas usuales de entrenamiento, tres mecanismos de entrenamiento que depende muchísimo del nivel de madurez de la organización el poderlos implementar. Primero que de ellos se llama tabletop, el otro son simulaciones y el otro son emulaciones. Axel dice, en un entorno industrial a veces es difícil aislar un dispositivo porque está instalado y conectado a muchas cosas. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, existen varios mecanismos de diseño de red para que tú puedas aislar una zona y cierras los conductos, así se llama técnicamente
en los entornos industriales para que la afectación solo se controle en esa zona y no afecte los otros procesos industriales. Son mecanismos que se pueden hacer, que se tienen, pero desafortunadamente por muchas arquitecturas de red y muchos diseños que nunca se pensaron en seguridad, muchas veces es muy complejo implementar esto. Para que se hagan una idea, en una hidroeléctrica, cuando una turbina se apaga, cuando se apaga una turbina por un mantenimiento, usualmente son un número impar de turbinas. Entonces, usualmente se apaga una, después se trabaja sobre las otras. Entonces, cuando se apaga una turbina, se hace el mantenimiento para que esa turbina pueda volver a entrar en el círculo eléctrico de la generación, porque se ha sincronizado con las otras dos, se pueden demorar hasta 8 días. Entonces, esas decisiones no son tan sencillas. Además, el impacto económico suelen ser muy grandes. Entonces, como les decía, existen tres formas de entrenar: los tabletop, las simulaciones y las emulaciones, que son dos cosas muy diferentes que ya vamos a ver y que dependen mucho de la madurez de la empresa. Una empresa que hasta ahora está empezando a implementar un plan de respuesta, que nunca ha probado un plan de respuesta, no puede hacer una emulación. Eso es exactamente lo mismo que cuando una empresa está hasta ahora empezando a implementar sus planes de respuesta física y que pretendan de una vez a la semana siguiente simular una situación de incendio. Va a generar un caos y puede generar incluso afectación a la vida porque las personas todavía no tienen claro cómo hacerlo. Vamos a ver la primera forma son los tabletop, son ejercicios de mesa, son ejercicios que se basan en historias reales adaptadas a las infraestructuras. Suelen poder permitir probar tanto capas técnicas como capas gerenciales. Se puede probar tanto decisiones como conocimiento de los planes. Permite fácilmente detectar falencias y debilidades en los equipos. Recuerden que la ciberseguridad depende de tres factores clave, que es las personas, los procesos y la tecnología. Los tabletop permiten validar estos tres. Uno en un tabletop puede plantear que las personas adquieran cierta información de una máquina o que digan de dónde o cuál es el proceso para adquirirla. Y ahí poder tomar los tiempos, poder ver si están capacitados en una respuesta, en poder encontrar unos eventos rápidamente, en poder detectar si, si, que, si los logs que se están guardando son suficientes. Les cuento un caso que viví personalmente en un tabletop. Pedimos que nos hicieran un respaldo de un backup que tenían. Sacaban backups incrementales cada 2 días y hacían uno completo cada semana. La persona que tenía que hacer la labor dañó 3 incrementales y un general porque no sabía cómo hacerlo correctamente. Entonces, esas falencias y esas se pueden determinar en los tabletop. La National Cyber Security Center del Reino Unido, fue uno de los primeros que documentó cómo hacer un tabletop. Hoy casi todos los CSIR globales, los CSIR de país lo tienen. El esquema es básicamente el que ven en pantalla, es definir muy bien qué se quiere con el ejercicio. Obviamente tener pues el aval del, de los C-levels y del equipo responsable. Seleccionar cuál va a ser el approach, seleccionar si va a ser solo tabletop, si los vas a hacer reaccionar con algo, si solo vas a tener eh, datos gerenciales, si vas a tener datos o interacción entre la parte técnica y la parte de toma de decisiones, si el approach que vas a hacer para el ejercicio
es un incidente que ya les sucedió o es un incidente que les puede suceder. Y ahí entonces ya puedes crear los equipos y puedes ver exactamente qué participantes requieres. Una de las partes fundamental y que es una de las más complejas cuando creas ciberejercicios es crear las métricas y crear eh, esa asociación entre tus objetivos y cómo los mides, cómo vas a calcular que lo que quieres probar si lo puedas documentar y asimismo crear el escenario que te permita hacer esas mediciones. Los escenarios tienen que ser realistas, tienen que estar basados en escenarios reales, en cosas que puedan suceder. Estuve en varios ejercicios, en un ejercicio en un entorno T, una vez planteé un, un ataque cibernético, un intento de ataque a través de un sistema eléctrico y el responsable me decía, pues mire, lo que pasa es que eso que usted está planteando sucede todos los días y yo lo que hago es apagar el equipo y volverlo a arrancar. Entonces, pues para él nunca era, o sea, nunca, o sea, si le sucedía, él nunca se hubiera dado cuenta que por ahí era que estaban entrando. Para él era, ay, no, se trabó el equipo y reinicia. Entonces hay que entender muy bien esos escenarios, ver exactamente qué les sucede, plantear cosas que sean realistas y que permitan de verdad medir esos escenarios. Ya teniendo ese escenario, entonces creas lo que se llaman los index, que son los momentos en donde vas a ejecutar eh, los diferentes retos, lo que les vas a poner a hacer, cómo en teoría ha ido avanzando el ataque. Se tiene que tener muy bien documentado, se tiene que tener muy claro para poder establecer y que tú como coordinador del ejercicio puedas tener las herramientas de dar respuestas ante cualquier duda que tenga un participante, desarrollar las guías, todo lo que vaya a ser tu entorno visual. A veces se hacen PPTs, a veces se hace con ya correos electrónicos. Existen aplicaciones en línea, en GitHub existen un par de aplicaciones con las que se puede emular eh, un tabletop y crear grupos a través de Slack, de Telegram, para poder ver cómo contestan, qué contestan, y ahí sí ejecutar el ejercicio. Al ejecutar el ejercicio es muy importante que las personas que estén, pues no tengan ningún tipo de conocimiento de cómo es la historia y que las personas que lo desarrollaron tengan la capacidad de poder tomar esa medición, tomar esas métricas bien a tiempo y muy rápido. Esto sucede muy rápido. En un ciberejercicio que se hace con C-Levels, tú no puedes demorarte más de 2 horas. Entonces, todo lo que ellos digan, todas las decisiones que se tomen tienen que quedar documentadas, grabadas, monitoreadas para poder dar ese feedback. Así se crean los ciberejercicios. Una simulación es que tú plantees un gemelo digital, que tú puedas tener una arquitectura virtualizada. Suelen ser mucho más técnicos, suelen ser para calificación a los equipos técnicos, y lo que se plantea son unos ejercicios de Red Team contra Blue Team. No necesariamente son ejercicios que son internos. A veces, y en muchos de los casos, lo que se plantea es que el equipo de defensa no tenga conocimiento digamos, esa simulación como tal, y que lo que se haga es que se lleven a war rooms donde se le van a dar acceso a esa arquitectura virtualizada, que al ser un gemelo digital, el, el, el equipo no detecte o si lo detecta no sea tan, digamos, diferente a su vida diaria. Y ahí empezar los ejercicios. Los ejercicios obviamente se tienen que basar no solo en una historia real y en un suceso real y los diferentes pasos del clean chain de cómo se genera el incidente, sino que además tienen que tener muy en cuenta la arquitectura de la red de, de la empresa. Esa simulación tiene que ser muy bien coordinada para poder realmente medir el proceso de respuesta a incidentes y ver que las detecciones y que las contramedidas que se tomen sean efectivas, que las personas las sepan tomar, las sepan ejecutar
y que se puedan medir muy bien los tiempos de cada uno de los procesos, cuánto se demoraron en una identificación, hicieron todas las identificaciones, tuvieron en cuenta aplicar contramedidas después de tener los datos suficientes de identificación y no como muchas veces hacen de aísle las máquinas. Aislar las máquinas como primera medida no debería ser una respuesta correcta en una respuesta de incidentes, por lo que ya les comenté. Entonces, tener ese kill chain, tener esa arquitectura de red, permite hacer esa medición y con la simulación, pues permite tener mucho más claro si todos los procesos y todos los pasos de los procesos están correctamente ejecutados por las personas. Por último, es la emulación. Aquí ya es ejecutar técnicas y tácticas sobre la infraestructura real. Esa es la gran diferencia con la simulación. En una emulación real es un entrenamiento real a la arquitectura de seguridad. Se requiere una conciencia muy alta de ciberseguridad para poderlo ejecutar. Se requiere tener muy en claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer, porque estás lanzando ataques reales. Muchas veces lo que se hace es que se lanzan, por ejemplo, ransomware, y lo que hace la emulación es que genera unos archivos y esos archivos son los que cifran para no ir a dañar otro tipo de archivos. Obviamente es el entrenamiento más fuerte, es el entrenamiento, digamos, más claro y evidente. La herramienta más común para este tipo de escenarios se llama Caldera, desarrollada por Mitre, que tiene un módulo para IT y hace muy poco lanzaron el módulo para OT, que permite ir paso a paso ejecutando los ataques. En el módulo de OT, por ejemplo, puedes emular protocolos como BACnet, protocolos como Modbus, protocolos como Profinet. Entonces puedes tener una colección de herramientas y de ataques que están diseñados para realmente hacer las técnicas y las tácticas como lo haría un delincuente real. Sin lugar a dudas, pues es bastante riesgoso ejecutarlo en OT. Se requiere personal muy entrenado, tanto para quien lo ejecuta como para quien está al otro lado de defenderlo y que no vayan a generar un incidente real. Por último, pues les voy a detallar un poco más cómo es el proceso de crear un tabletop, un TTX. Es fundamental, creo que es una de las herramientas más útiles para poder tener ese entrenamiento muy aplicable en todos los tipos de empresas, en todos los niveles de las empresas. No se requiere de, digamos, mucha capacidad técnica para poderlo ejecutar. Se requiere de conocimiento sobre ataques, se requiere de conocimiento sobre respuesta a incidentes, pero ya existen varios modelos públicos, CISA, INCIBE, Dragos, tienen algunas, SANS, tienen algunos, digamos, historias públicas que pueden ser adaptadas. Lo primero que se tiene que tener en cuenta son los vectores de ataque. ¿Hasta dónde se puede llegar con un vector de ataque? ¿Cuál sería el camino y los equipos afectados por ese vector de ataque? Vectores de ataque que afecten a IT, vectores de ataque que afecten a OT, si su empresa tiene OT. Vectores de ataque que sean reales y que sean técnicas y tácticas usadas por el grupo o por el actor que ustedes van a simular o que van a crear. Eh, lo mismo tener en cuenta qué va a usar y qué va a aprovechar, porque esos son los inputs que a ustedes les van a quedar para poder crear las evidencias de los incidentes, de los injects, de cada uno de los pasos. Y en algunos casos, dependiendo de la profundidad del TTX que se va a hacer, ejecutarlos en las máquinas para dejar ciertas muestras y poderlas solicitar. Poder dejar un archivo, poder dejar o hacer una serie de pruebas de fuerza bruta para poder pedir que analicen los logs del web server a ver si los vieron o para ver incluso si se generó alguna alerta en alguno de los sistemas de detección, bien sea en el WAF, bien sea en el IDS, bien sea en el CIEM, bien sea en el orquestador, en el SOAR. Toda esta evidencia que podamos crear
se basa en estos vectores de ataque que vemos. Después tenemos que analizar las vulnerabilidades. Acá pues puse elementos de OT porque en esto pues es muy sensible las vulnerabilidades que vayamos a encontrar. Necesitamos vulnerabilidades que de verdad sean críticas. Si vamos a plantear un incidente, pues el incidente debe generar temor, debe generar afectaciones. Entonces, en los entornos industriales es muy fácil encontrar, por ejemplo, este ataque que viene en Metasploit y que con dos comandos ya tomas el control completo de un PLC que puede ser el que abra o cierre una compuerta de una planta hidroeléctrica y podrías dañar la planta o podrías incluso drenar una represa, generando afectación obviamente en la sociedad. Entonces son vulnerabilidades que suelen ser muy críticas. Ese tipo de vulnerabilidades son las que nos sirven para las historias. Vulnerabilidades que sean fáciles de explotar, vulnerabilidades que sean críticas. Por ejemplo, la de hace poco con Palo Alto, que con dos comandos sencillos en Python ya podías tomar control prácticamente del dispositivo si tenía ciertas características del web ser público o expuesto. Cosas de ese estilo son las que nos sirven. Ahí empieza uno a preparar las evidencias. Uno prepara las evidencias dependiendo de la historia que vaya a escoger. Si es un ransomware, si es un APT conocido, si es una afectación a elementos críticos de la red, si es una afectación a equipos que no están monitoreados, lo cual es muy válido y que puede llegar a generar mucho pánico porque no tienes esa visibilidad. Si el proceso tiene alguna forma de ejecutarlo en manual, bien sea un proceso de IT o un proceso de OT. Hay incidentes de la vida real donde a las empresas les tocó pasar a manual toda la facturación porque sabían que se iban a quedar 3, 4 días sin poder facturar. Entonces, ese tipo de incidentes son los que nos sirven para poder generar ese impacto y alinearlos muy bien a los objetivos. Ya después, pues es plantear el caso, terminar de ensamblarlo todo para saber que tú tengas muy claro cuál es el paso a paso a seguir y cuál debería ser el paso a paso que ellos te planteen para salir de ese incidente. Eso era lo que les quería mostrar. Dejé de último mi presentación porque creo que es más valioso poder engancharlos desde el principio con el tema que supieran mis datos. Soy Diego Samuel Espitia, soy colombiano. Llevo 17 años más o menos trabajando en ciberseguridad. Soy ingeniero electrónico por profesión, pero hacker por pasión y pues me encuentran en cualquier red como DS Espitia. Espero que les parezca interesante este mundo de la respuesta a incidentes que cada vez es más necesario y que cada vez se requiere que los entrenemos más. Les voy a pasar a contestar preguntas. Aquí tengo una de Jacqueline. ¿Cuántas personas deben estar involucradas en este incidente y cada cuánto se debe hacer pruebas del plan de contingencia? Eso depende mucho de la organización. Hay organizaciones. Por ejemplo, hay entidades financieras que tienen 100, 150 personas dentro de los equipos de respuesta a incidentes y hay organizaciones financieras que tienen a 5 personas dentro del equipo de respuesta a incidentes. Usualmente las empresas muy grandes ejecutan este tipo de entrenamientos con los C-levels una vez al año, con los equipos técnicos 2 veces al año, pero no es un estándar, no es una cosa que, digamos, documentada, ninguna norma lo exige, no es como las pruebas de vulnerabilidades que la ISO 27000 te pide de una vez que sea al menos 2 veces al año. Acá es algo que, digámoslo así, le nace a la empresa hacerlo, sino que cada vez se ha visto más la importancia de hacerlo y cada vez se ha generado más conciencia de poder entrenar y saber qué es, porque a la mayoría de empresas que han sufrido incidentes graves, eh, es evidente que nadie sabía cómo contestar. Juan Pablo pregunta, ¿qué áreas y profesionales deben estar involucradas en el equipo de respuesta a incidentes? Toda la empresa.
toda la empresa, todas las áreas deben conocer. Esto es igual que un incendio. O sea, tú en un incendio no sacas a correr solo a los de la brigada, sacas a correr a toda la empresa y cada uno tiene que tener un rol. Hay unos que solo salen a correr, hay otros que son los que tienen que fijarse que no haya quedado a nadie en ninguna sala, hay otros que son los que están entrenados por algún nivel de bomberos y pueden empezar a mitigar las afectaciones del fuego. Hay otros que están encargados de sacarlos las cosas importantes físicamente. Entonces, esto es un plan que, a diferencia de como muchas veces queda en los documentos, que quedan solo los de sistemas y el CISO, esto es algo que debe tener todo, porque, por ejemplo, en un incidente de ransomware, el de comunicaciones tiene que saber de qué dice, el de finanzas tiene que saber cómo maneja el impacto financiero. Si el ransomware afectó todo el sistema financiero, el área de finanzas tiene que tener un plan de cómo mitiga esto. Gracias, Juanita. Los reportes de incidentes como aquí en México, hay que dar aviso a la policía cibernética. Mira, desconozco la ley puntual. Sé que si tiene afectación a datos personales, sí se tiene que reportar, pero no sé si todos los incidentes se tienen que reportar. Recuerden que hay ransomware hasta de 4 extorsiones. Entonces, por ejemplo, después de que sea un ransomware de doble extorsión, sí o sí hay que reportarlo porque se van a ver afectados datos de personales. Pero, por ejemplo, un impacto de un insider, un impacto de un qué, de una exfiltración de información industrial o de información profesional, no, no sé si desea reportar. Algunos recursos, libros, cursos que pueda recomendar, también sus redes sociales o blog. Gracias, muy buena práctica. Pues mira, de respuesta a incidentes puntualmente, hay muy buenos libros, incluso uno es de un mexicano al que admiro mucho, que es Roberto Martínez. Hace poco sacó un libro muy bueno sobre respuesta a incidentes. Cursos en UEMAI hay varios. Yo tengo montado uno sobre introducción a la ciberseguridad en entornos industriales. Pues valga la publicidad, mañana o pasado ya voy a actualizar a las dos últimas normas que tiene y va a tener un módulo sobre respuesta a incidentes. Eh, en Udemy hay algunos cursos sobre respuesta a incidentes, sobre áreas puntuales de respuesta a incidentes, como por ejemplo un incident handler, por ejemplo un forense, por ejemplo cómo adquirir evidencia o qué son los artefactos, que ya, eso ya son cosas muy puntuales de respuesta a incidentes. SANS tiene pues 2, 3 cursos completos de respuesta a incidentes. Puntualmente sobre cómo entrenar, no existe tanta documentación. Existen algunas publicaciones de varias gente, en LinkedIn hay algunas, en los blogs de SANS hay algunas, pero no hay mucha documentación. Y mis redes a mí me encuentran en todo lado como DS Spiti. Puede explicar la parte de las 4 extorsiones. Los ransomware de 4 extorsiones. Las APTs lo que hacen es que acceden, exfiltran la información y hacen el ransom. Eh, Grupos como Ransom House, entonces lo que hace es que publica en su canal de Telegram, tal empresa fue víctima de nosotros y esa empresa tiene tantas semanas para que negociemos. O sea, ahí ya van 2 extorsiones. Págueme y le devuelvo su control y tengo todos sus datos y los voy a usar. La otra es cuando adquieren control sobre elementos que son, digamos, críticos en la operación. Por ejemplo, lo del Colonial Pipeline. Entonces, les dan esa opción y les dicen, si en tantas semanas usted no ha dado una respuesta, le genera una denegación de servicio sobre sus equipos. Es generar un bloqueo completo. Y la cuarta extorsión se presenta hacia
empleados, stakeholders y clientes con la información robada. Entonces, extorsionan por no publicar, por ejemplo, datos médicos, por no publicar información sensible o usan esa información para generar otro tipo de ataques como un phishing, como cosas así asociadas a la información que se llevaron. Por eso se le denomina un ransomware de cuatro extorsiones. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, algo que quieran saber. Perdón, que estoy esperando. ¿Alguna otra duda, pregunta? Como decía Javier, aprovechen, es ahora o nunca. Mm, una vez mitigado el incidente, ¿cómo debería ser la cadena de custodia para que los forenses empiecen la investigación? En un incidente, a ver, en un incidente todo va en paralelo. Si los forenses tienen que entrar después, es un análisis post-mortem. Eso ya es otro tipo de cosas. En un incidente, si tú estás en un incidente, tú recoges artefactos y de una vez se los mandas a los forenses, recoges IOCs de una, IOAs y de una vez se los mandas a los de threat hunting, despliegas herramientas de threat hunting dentro de la red, haces threat hunting dentro de la red, vas buscando dentro de las evidencias mm, malware, lo envías de una vez a los analistas de malware o a los mismos forenses, ellos te devuelven los IOCs, despliegas los IOCs, vas buscando persistencias. Entonces, durante una respuesta a incidentes no se piensa en ese tipo de puntual que me estás diciendo de custodia. Cuando terminas el incidente, cuando ya has hecho el recovery, entonces todo el procedimiento tiene que haber quedado documentado y tienes que estar todas las autorizaciones y qué se hizo y qué medidas de contención se ejecutaron, qué medidas de erradicación se ejecutaron y es desde ese análisis post-mortem que pueden empezar los forenses a analizar si hay algún otro dato. Usualmente después de un incidente, ransomware o algo así, lo que se hace es que durante 2 o 3 semanas se dejan mecanismos de threat hunting para poder detectar cualquier movimiento anómalo. Y cuando se hace forense es más que todo cuando entra un ciberseguro a solicitar un dinero o cuando llegas a un ransomware ya post explotado y necesitas recuperar eh, digamos, analizar las máquinas para ver cómo accedieron, o cuando es industrial, cuando ya han hecho modificación de equipos. En la industria muchas veces lo que se hace es que se quita un equipo, se pone uno que se tenía preparado y ese es el que te entregan a ti para analizar. Entonces, digamos que ya hizo es diferente el manejo de cadena de custodia. No hay más dudas, preguntas. Pues muchísimas gracias, de verdad, para mí fue un placer volver a participar aquí con el equipo de la jaula y pues quedo pendiente cualquier duda, pregunta en redes, estoy como DS Spitia y un gusto, muchas gracias.